Y nos encontramos con el profesor Dante Antonioli de la Escuela de Edición de Lima para conversar acerca del tema de derechos de autor, este punto del proceso editorial que puede parecer un poco denso, profesor, pero que es necesario que todos aquellos que entramos al mundo editorial conozcamos, puesto que se trata de un punto de vital importancia en este proceso editorial. Buenos días, profesor Dante. ¿Cómo estás, Marco? Gusto de verte y agradeciéndote por la invitación de esta conversación para hoy, ¿no? Sí, en realidad, Eh, sí, Bien, hablamos, sí, sí, hablamos, has es dicho algo denso. clarísimo, ¿no? Se percibe como muy denso el tema, pero ya supongo que a lo largo de la conversación iremos aligerando un poco esta densidad para que quede claro, además de la importancia, los caminos actuales que existen también para acceder a los beneficios y a la protección del derecho de autor, ¿no? Podría pensarse que justamente por esta densidad que hablamos, profesor Dante, se podría pensar que esto se puede dejar para expertos, se puede dejar de repente en una iniciativa que pueda contar con los recursos para poder tener expertos que puedan ver este tema del derecho de autor. Sin embargo, es necesario que el editor, como tal, conozca también los tejes y manejes del derecho de autor. Eh, sí, en realidad la respuesta es un poco extensa, pero creo que podríamos simplificarla a lo siguiente, ¿no? Cuando uno escucha la palabra derecho de algo, piensa que esto es un terreno exclusivamente de los abogados, ¿no? Pero cuando hablamos del derecho del consumidor, cuando hablamos del derecho a la protección del medio ambiente, etcétera, ya no es tanto un tema de abogados, ¿no? Entonces, cuando nos adentramos un poco en la teoría y vemos que empieza a ser bastante sencillo entender en principio los derechos básicos, porque luego van derivándose en otras cosas, ¿no? Te das cuenta que no es un tema exclusivamente de abogados, más allá de que se enseñe en las facultades de Derecho en su respectivo semestre, ¿no? Eh, y lo más importante, creo, lo más interesante es que ahora hay mucha información. Es cierto, y esto es uno de los reclamos principales de la gente, tanto que está involucrada en el tema de derechos como los usuarios, de que la adecuación del derecho de autor y los beneficios no va de la mano con el avance tecnológico, que esto es un poco el dolor de cabeza del momento, ¿no? Algunos países intentan alinear su legislación a los avances de tecnología, sobre todo en la disposición de la utilización de datos, pero en esencia creo que todos estamos alertas a estos cambios y más allá de la experiencia, más allá del conocimiento, vamos adecuándonos a esta mejora tecnológica versus la protección, ¿no? Eso es un poco un punto de partida que podríamos de repente profundizar en la conversación, pero va por el tema de que se usa la palabra experto, puede ser que por ahí unos sepan más que otros, pero eso es un tema del día a día de los editores. O sea, ¿cómo te imaginas tú empezar la edición de un contenido sin un contrato? Y esto está en el terreno de los derechos de autor. Por ejemplo, ese es el punto de partida. Nadie empezaría a editar si no hay un compromiso, un contrato, un acuerdo verbal que se puede traducir posteriormente en un documento físico o digital. Entonces, desde el punto de partida, desde el nacimiento de una edición, estamos hablando de derechos. Entonces, por ahí como que empieza este asunto que lo hemos trabajado en clase durante muchos años en la escuela, de que llevemos a un lenguaje no legal, no académico, no de abogados, estos temas que son de interés para editores y a toda la gente que está involucrada en el ecosistema, ¿no? Y eso podría, y justamente en ese sentido, profesor, de llevar a un lenguaje no especializado, no jurídico, estos contratos, es donde está precisamente ese desafío del propio editor de poder adentrarse a este ámbito legal que muchas veces lo espanta. Sí, claro, si nosotros empezamos un curso de derecho de autor explicándole qué son los derechos morales y los derechos patrimoniales, ya empezamos espantando, ¿no? Entonces hay que entender, por ejemplo, que detrás de un derecho moral está, bueno, en la parte del derecho se llama paternidad, que es lo primero, digamos, que se aprende en derecho de autor, que es quién hizo la obra, quién escribió la obra, ¿no? Y se le llama paternidad, bueno, pues viene del derecho romano, ya es una complejidad un poco de escritura más que de desarrollo. Cuando lo desarrollamos, cuando explicamos qué significa que alguien es autor de algo, ¿no? Y que la protección empieza desde el momento en el que se escribe, ya el tema de derecho moral va cambiando hacia algo más rutinario, hacia algo más fácil de identificar de parte del editor. Y en el caso de los otros derechos, que además son transmisibles, los patrimoniales, estamos hablando de cómo se explota este contenido a través de la venta, a través de la distribución, a través de la comercialización. Entonces, cuando empiezas a usar esos términos, ya el editor se siente más cómodo
¿no? La interacción en el curso de Derecho de Autor que venimos dictando hace 21 promociones, llegamos a ese equilibrio, ¿no? Donde en principio todo el mundo está como, uy, esto qué aburrido, ¿no? Vamos a dormir un rato, ¿de qué nos van a hablar? Entonces hay que llevar a un lenguaje cotidiano para que de pronto ya empiecen poco a poco a lo largo de los módulos, a identificarse con algo que es del día a día, ¿no? La negociación misma, los alcances de un contrato y sus transformaciones, sobre todo en los, yo diría que lo más fuerte en el cambio de la legislación, más que la legislación, en el cambio de los mecanismos de protección, es de los últimos 3 4 años, ¿no? Y ahí es donde tenemos que prestar atención, porque el contrato físico para una sola geografía prácticamente ya no existe, ¿no? Y en ese sentido, profesor, enseñar justamente todas estas estrategias, todos estos puntos, suele ser, como le dije, un desafío. Pero vayamos también al caso, ahora un caso concreto, ¿no? El hecho de poder interiorizar todas estas pautas vinculadas al contrato, vinculadas al derecho de autor. Pero en ese sentido también me interesaría saber, por ejemplo, de todo lo que hemos podido ver, de todos estos términos que usted ha utilizado, ¿cuál sería lo más importante para un editor, digamos, que recién está aprendiendo a ver todas estas aristas del derecho de autor? ¿Cuál sería para usted el punto más importante a tratar con ello? El punto de partida, creo yo, y esto va evolucionando, ¿no? Pero creo yo que es que sepan que la protección empieza desde el momento de la creación. Ese es el más importante. O sea, no hay que hacer ningún trámite, ninguna gestión, no hay que escribir la obra, sea cual sea, literatura, ciencia, ¿cómo se llama? Conocimientos generales. Cualquier cosa que se escriba es protegida desde el momento en el que se puso el punto final a la obra. Y también hay protección parcial, ¿no? Cuando un autor escribe un capítulo por año, un capítulo por semestre, un capítulo por mes, la protección se va acumulando desde el momento en el que el autor plasma esa creación, sea por investigación o sea por inspiración. A veces hay gente que escribe mucha literatura por inspiración, sin investigación. Está protegido. Y todas las leyes del mundo, y quiero subrayar la palabra del mundo, que tienen, bueno, los países que tienen legislación de derecho de autor, porque no todos lo tienen, dicen eso. La obra está protegida desde el instante mismo de su creación. Acto seguido, dice, y no se requiere ningún tipo de trámite para que esté protegida. Entonces, es cierto, claro, todos los países o muchos de ellos tienen una oficina, un área, una división, una institución encargada de la protección que se refiere más a los fines administrativos. Por ejemplo, yo me copio, disculpando el ejemplo, pero yo me copio un poema tuyo y tú lo detectas, ¿cómo me reclamas? Primero, de repente un correo, por ahí redes sociales, me expones, pero la institución que está obligada a llamarme la atención a mí y a procesarme administrativamente es el Indecopi en el caso de Perú, ¿no? Entonces, así como hay el Indecopi, ahí están las oficinas de derecho de autor de los demás países que se encargan de la protección administrativa, como a un reclamo, puedo tener un registro, puedo tener una protección digital, algunos países van por la protección digital, pero en esencia, lo más importante es, uno, protegido automáticamente desde su creación, y dos, no se necesita ningún trámite para proteger una obra. Creo que ese es el punto de partida y de ahí salen otro tipo de cosas, ¿no? Claro, y algunos muchas veces también confunden el hecho de la creación propia, desde que se pone el punto final a la obra, a proteger a las ideas, que también es, por ejemplo, algunos dicen, no, yo le conté la idea a esta persona, pero la hizo, digamos, la concretó. Yo no lo hice, y sin embargo pienso que me ha robado algo, cuando sabemos que las ideas no se protegen. Exactamente. Lo que se protege es la forma de llevar esa idea a cabo. La idea en sí, como las fórmulas matemáticas o las recetas de comida, no están protegidas, ¿no? Pero lo que sí está protegido es cómo conviertes toda esa información en un producto o en una obra o en un contenido utilizado, ¿no? Tú me puedes decir que tienes la idea de construir un contenido multiplataforma, ¿no? Que se cuelgue de varias nubes simultáneamente y que sea transmitido vía satélite. Tú me lo cuentas. Yo digo, qué bacán la idea de Marco. Y de pronto yo me siento a ver cómo eso es posible y lo convierto en un producto, en un contenido. Y de pronto tú volteas y dices, oye, pero eso se me ocurrió a mí. Eso no está protegido. Las ideas no están protegidas, ¿no? Entonces, hay obviamente mucha discusión al respecto, ¿no? Pero ¿cómo registras una idea? Cualquiera se nos puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero la protección del derecho de autor parte de que, por definición, es todas las obras o los productos de la creatividad humana. O sea, en qué se convierte esa idea, esa creatividad, esa sugerencia o ese plan que uno pueda tener para hacer algo, ¿no? Entonces,
Ahí creo que está bien claro, además, eh, y ahí empieza, digamos, las conexiones con lo que es ya propiedad intelectual. Derecho de autor por un lado, propiedad intelectual por el otro. De repente tu idea esta de llevar un contenido a diferentes espacios virtuales implica el diseño de un software sofisticado y eso va por el lado de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces se mezclan las dos son parte de el derecho de autor y son protegidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y todos los países están vigilando que eso se cumpla. Algunos países están suscritos a a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Perú es un socio tardío, pero hace ya más de 30 años que está, digamos, en la OMPI. Y así unos 180 países aproximadamente. Entonces hay interacción, hay este tipo de posibilidad. La legislación vaya mirando. Claro, profesor. Y en ese sentido también, si hablamos un poco, digamos también de cómo es que el derecho de autor ha ido adaptándose y cambiando un poco también dentro de todo, en todos estos años, se me lleva a pensar cuáles han sido esos cambios que ha habido, esos impactos que ha dado los derechos de autor a lo largo de todo este tiempo. Mira, la legislación de derecho de autor en esencia es la misma en los últimos 200 años aproximadamente, pero a lo largo de, yo diría que a partir de la década del 70, ¿no? Con el impulso de las computadoras, ¿no? Las primeras computadoras, los primeros trabajos, digamos, sobre soporte digital, empezó a sufrir ciertas transformaciones, ¿no? La mayor cantidad de cambios de la legislación de derecho de autor ocurre en la década del 70. Y a partir del 2000, más o menos, no, 2000, yo diría que como el 2005, ya se incorporan los conceptos de libro digital, ¿no? ebook, en otras palabras, contenidos que se encriptan a través de archivos de música, porque la música forma parte también del derecho de autor, igual que el cine, igual que los videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo más saltante tiene que ver con esta posibilidad. Hay diría yo, dos grandes eh, focos de la atención de propiedad intelectual y derecho de autor en los últimos años. Uno es la inteligencia artificial y de esto se habla todos los días. Y lo otro es el blockchain, ¿no? O sea, este asunto de la protección de datos a través de datos únicos que se comparten a través del blockchain y la posibilidad de construir contratos e intercambio de archivos únicos a través de las redes de blockchain. El tema de los tokens digitales, de los tokens no fungibles, donde ya se comercializa arte a través de, eh, digamos, contenidos encriptados. Estos son los dos grandes temas que han requerido, o sea, por un lado la inteligencia artificial, que podemos hablar un poquito más, porque es lo más vigente, sobre lo que ha estado legislando principalmente la Comunidad Europea, no el resto de países. ¿No? La Comunidad Europea, que apunta a un mercado único digital y que está legislando más o menos ya con fuerza desde el 2021 aproximadamente, donde se busca un consumo más horizontal de los datos, de la información, que este intercambio entre efectivamente a través de herramientas confiables, como por ejemplo la blockchain, para que los contratos se puedan verificar que son únicos, que no es que yo tengo contratos firmados en un montón de partes y no se sabe cuál vale primero. Obviamente la firma digital hace que el más antiguo valga primero, pero luego vienen los contratiempos, las discusiones. El tema de, por ejemplo, la supervisión de que no se comparta un contenido que no está autorizado, eso también es parte de la seguridad que te da blockchain. El tema de los tokens no fungibles que también son únicos porque funcionan sobre la base de blockchain, que es que no puede haber dos tokens iguales, ¿no? Como no hay dos bloques de datos iguales en el blockchain. Entonces, esto le ha permitido una mirada más segura al intercambio de información, por supuesto, y esto lo discutimos mucho, lo escribimos mucho respecto a que cuando hay una tecnología de seguridad, casi paralelamente está desarrollándose una tecnología de destrucción de esa seguridad. ¿No? Entonces sabemos que hay una competencia, una carrera donde a veces uno está delante de otro, donde se rompen las protecciones. Pero por ahora está demostrándose, o por lo menos hay cierta seguridad de que son sitios seguros, espacios seguros de intercambio de datos.
Y de la mano con este asunto de blockchain también están los contratos inteligentes, que ya se usan en muchos bancos, ya se usan en Perú también. Se han usado básicamente para transacciones de bienes inmuebles o de bienes muebles, autos, casas, ¿no? Y ahora se está usando para otros tipos de productos. Se puede utilizar también un contrato inteligente para el intercambio de un derecho de autor, porque estos contratos que además buscan reducir la intervención de terceras partes como estudios de abogados, notarías, organizaciones públicas, de que el contrato se va cumpliendo y automáticamente, según el cumplimiento de la condición, el contrato va cerrándose como se abres y cierras puertas, ¿no? Dices, ya, se entregó el manuscrito, paso siguiente. El paso siguiente que es la edición del contenido. Se asignó esto a un corrector, paso siguiente, y se va convirtiendo en una secuencia de idas y venidas que van haciendo que el contrato termine cumpliéndose. Esto hace que el contrato además sea más estricto, ¿no? Cuando nosotros, los seres humanos, que además somos flexibles y generamos empatías y qué sé yo, vemos que un contrato está fallando porque, por ejemplo, el autor se demoró en entregar una corrección o el corrector de estilo sufrió un contratiempo, nos convertimos, o sea, somos muy flexibles, ¿no? Entonces le decimos al autor, no te preocupes, entrégame mañana, entrégame la otra semana, regresa de tu viaje y me entregas el manuscrito. O sea, hay mucha flexibilidad. Entonces, lo que está haciendo este tipo de contratos inteligentes es hacer muy rígido. Y entonces muchos se oponen a la rigidez, porque casualmente yo confío en ti, Marco, y firmo un contrato contigo para editar un contenido. ¿No? Puede haber contratiempos, puedes tener demora, de repente yo me enfermo, de repente tú te enfermas, explota mi computador, lo que sea, se llaman contingencias, ¿no? Y las personas resuelven las contingencias. Los contratos inteligentes se han vuelto muy rígidos, entonces algunos no están aceptando la utilización de eso. Y en el lado ya yéndonos un poco más hacia el tema de la inteligencia artificial, eh, es una pena, digo yo, porque la inteligencia artificial está, digamos, como a 300 kilómetros por hora y la actualización legislativa no llega ni a los 80 kilómetros por hora. O sea, todos los días hay una aplicación nueva que utiliza la inteligencia artificial para tal o cual fin, explotable en el mundo editorial. Y a Y de ese pronto punto, volteas y dices, sí, claro, y a ese dime, punto dime. quería llegar justamente de lo que usted está mencionando, ¿no? El hecho de que la legislación actual y los derechos de autor propiamente dicho no están equiparados, lo que usted mencionaba al principio, no están equiparados con los avances digitales que ocurren abismalmente y todos los días, ¿no? Entonces, esto también Ujú. digamos, es una preocupación grande para el mismo autor y para los mismos editores también, porque digamos que hay ciertas trabas, ciertas barreras digitales que los derechos de autor no pueden traspasar. Lo de la inteligencia artificial, como bien lo mencionaba usted, si bien se ve como una oportunidad o un complemento muchas veces, también es, digamos, ahora un gran desafío y un reto tanto para editores, autores y quienes estén involucrados en el proceso editorial. Definitivamente, Marco. El asunto es este, ¿no? Los puristas, y quiero ponerlos entre comillas que no suene peyorativo, se oponen al uso de la inteligencia artificial y que ésta intervenga en el mercado o en el mundo editorial o en las tareas editoriales. Y los, digamos, los adaptativos, aquellos que van viendo cómo se presentan las cosas y se adecúan, se adaptan, se reinventan en algunos casos, lo que dicen es, ok, esto es una herramienta y debe ser usado como una herramienta. A veces pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que nosotros retrocedemos a 1979, mira cuántos años estamos retrocediendo, cuando todavía no se había lanzado la primera versión de Photoshop y todo se hacía a mano, ¿no? Todo, inclusive la ilustración por un lado, pero también el tema de fotografía era todo a mano. Entonces de pronto aparece Adobe y lanza Photoshop. Entonces dicen, uy, nos quedamos sin trabajo, dicen los diseñadores gráficos. Mentira. La herramienta principal de un diseñador gráfico, de un ilustrador, hoy día es el Photoshop y sus herramientas complementarias de retoque, ¿no? De mejora. Porque se utiliza como una herramienta. En la medida en que nosotros entendamos el concepto de herramienta alrededor de la inteligencia artificial, eso va a ser lo importante del uso de la inteligencia artificial. Pero hay otros tipos. Aceptamos que la inteligencia artificial es una herramienta, nos adecuamos, utilizamos todos los derivados de la inteligencia, porque ahora, ¿sabes qué? Me parece un poco limitante o limitado, creo que esa es la palabra, que la gente cuando habla de inteligencia artificial solo piensa en el chat GPT.
Y no es lo único que se trabaja en inteligencia artificial. Es cierto que hay mejoras todavía por delante, pero dicen, ah, ya, este trabajo universitario se hizo con el chat, cuando sabemos que ahora también hay herramientas de inteligencia artificial que identifican los contenidos que se han trabajado en un chat de inteligencia artificial. Entonces se convierte como en un parche, un protector, ¿no? Más adelante saldrá un chat que no sea detectable a través de los software de plagio y qué sé yo. Entonces, punto número uno, creo que debe quedar claro que es una herramienta y es un tema ético, que es una gran discusión. Así como el derecho de autor es un tema ético, ¿no? No copiar, no plagiar, ¿no? No comprar libros piratas es un tema ético, ¿no? Si bien la legislación lo prohíbe y lo sanciona, en todo el mundo, no hay que ser tampoco exagerados, en todo el mundo hay ediciones piratas. En unos países más, en otros países menos, pero hay, ¿no? Desde que tú, por ejemplo, sacas una copia del libro que te gusta y lo compartes en un salón de clases en cualquier país del mundo, estás cometiendo una infracción al derecho de autor. Entonces, es un tema ético y creo que lo más poderoso, y esto lo dije creo en mi penúltimo artículo para la escuela, es eso. Si no enseñamos lo que está bien y lo que está mal, qué es recomendable, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos dar y por qué caminos debemos ir? La gente no va a aprender. Porque una de las conclusiones más importantes de los principales autores de la OMPI respecto al tema de piratería y uso ilegal de contenidos es la gente no sabe. Entonces, ¿quiénes tenemos la tarea de enseñar? Los que estamos al frente. Tú, yo, la escuela, cualquier persona que esté al frente de este tipo de temas, que sabemos lo que está bien y lo que está mal, tenemos que enseñarlo. Claro. Espacios como este, por ejemplo, son útiles para eso, ¿no? Claro, y justamente, profesor, ahora que menciona también el tema de la piratería, que es el flagelo de este mundo editorial. O sea, vamos a decirlo de este modo, no hay que ser tan puristas, tampoco hay que ser tan versados en esto, ¿no? O sea, en el sentido de que en realidad lo que se hace dentro de el derecho de autor para proteger las creaciones provenientes del intelecto, digamos, no va a acabar con la piratería, pero de algún modo la puede contrarrestar. Sin embargo, no es que vamos a coger una espada de Damocles y vamos a acabar con la piratería como muchas veces se cree, ¿no? Este es un tema súper complejo porque, imagínate, ¿no? Está claro por nuestro Código Penal que la piratería es un delito y tiene una sanción de cárcel dependiendo de la gravedad del delito, ¿no? Hay varios componentes dentro de la construcción de las acusaciones, de las investigaciones fiscales que dicen esto es agravado, esto no, entonces tienes hasta 8 años de cárcel. Más allá de que haya o no haya gente detenida, presa, procesada por piratería en Perú y en otros países, la pregunta es, ¿no existe acaso un código penal para el asesinato y siguen habiendo asesinatos? ¿No existe acaso un código penal para el robo, asalto, etcétera? Y también siguen habiendo robos, asesinatos. O sea, la legislación es disuasiva, disuasoria, ¿no? No evita que el ser humano, como ente que toma decisiones buenas y malas, y qué sé yo, es un tema ético nuevamente, decide cometer un delito. O sea, no es que me vi forzado a asaltar un banco, o sea, eso es de locos, ¿no? No me vi obligado a piratear, decidí piratear, ¿no? Yéndonos ya en esta comparación. Pero, pero debe ser disuasivo, pero por otro lado hay un tema que es muy empresarial, ¿no? O sea, como nosotros como empresarios somos con principal competencia, no es la otra editorial, sino el consumo fácil, del consumo barato, del consumo pirata, clandestino, como queramos llamarlo, ¿no? O sea, esa es nuestra principal competencia. ¿Y qué hacemos? Pues, ¿tú has visto, por ejemplo, algún conversatorio sobre derecho de autor, propiedad intelectual en los gremios? Por no, ¿No? en Se realidad, toca muy de pocos o costadito. ninguno. O sea, ¿cuántas charlas en la Feria Internacional del Libro, que tiene más de 100 charlas, son sobre derecho de autor? Es que justamente va por ese lado Cero. que le estaba comentando al principio, ¿no? El hecho de que en realidad se multiplica por cero porque es la parte densa, la parte que no se quiere tocar porque no es, digamos, comercial o no es algo cercano, tanto para el lector como autor, pero que sí debería estar interiorizado en el editor. Mira, hay una cosa que está ocurriendo, me parece interesante, hablando de este tema de densidad y de no densidad y cómo hacemos menos denso algo. Hace 4 días, creo que ha sido el 2, 3 de abril, por ahí, eh, el Ministerio de Educación aprueba que a partir de ahorita, o sea, del momento que dure su implementación, los colegios están obligados en primaria y secundaria a incorporar dos grandes contenidos. Uno, el de educación financiera y otro, el de vida en democracia.
y los considera dentro de su desagregación de los componentes y las capacidades que se esperan lograr, está el tema del derecho de autor. En términos de horas, yo creo que va a ser muy poco, ¿no? Va a ser como una sesión de clase. Pero antes no había nada, ¿no? Entonces hemos dado un pasito, hay que dar pasos más grandes, está bien, no hay que criticarlo. Pero creo que es interesante que las editoriales tomen en cuenta que ahora tienen la oportunidad de protegerse a sí mismos y de enseñarle a otros a través de una sección, páginas o de 4, donde se enseñe claramente qué es el derecho de autor, cómo se protege, qué está mal en la piratería. Yo no he visto, por ejemplo, es cierto de que hay campañas eventuales, pero yo no he visto en los últimos años un texto escolar. Además, la importancia relativa de los cursos de ciencias sociales en la currícula ha ido disminuyendo. Entonces, como que ya no pesa tanto en el día a día del escolar. Si tú desde el primer día, y esto es un tema bien, bien delicado porque imagínate, ¿no? Tú en tu libro de educación financiera, el capítulo, no sé, digamos en la unidad 3 página X, le dices todos los conceptos de piratería y de pronto llegue 9, 8, 10 años, llega a su casa y su papá acaba de comprar un disco pirata de juegos. ¿Cómo te enfrentas a esa realidad de casa? Y ojo, no estoy acusando a nadie, pero es muy posible de que eso ocurra. Claro, y es que también se ha normalizado justamente el tema de Ujú, la piratería, ¿no? Por ejemplo, desde que yo recuerdo mucho cuando era adolescente, joven, y comprábamos un PlayStation original y luego lo chipeábamos, como se decía en ese entonces, para que pueda leer juegos Bamba, ¿no? O sea, y se ha hecho ujú. parte de la cultura misma porque se dice, bueno, compro el original, sí, pero de alguna manera estoy adecuándolo a mi economía, tengo derecho a poder también disfrutar de ciertos productos y se genera una especie de normalidad, entre comillas. Y es que la justificación siempre ha sido esa, ¿no? El producto Bamba, pirata, clandestino, el nombre que le queramos poner todo significa lo mismo, siempre he usado como excusa el costo del producto en el mercado, ¿no? Es que los libros son muy caros, es que las novelas son muy caras, es que los... Tú no tienes idea, probablemente alguna vez lo has escuchado, pero tú no tienes idea de la monstruosidad que es el mercado de texto escolar pirata en Chile, no tanto en Perú. O sea, las editoriales de texto escolar en Chile están, o sea, ya no saben qué hacer para conseguir apoyo del Estado porque hay un mercado casi formal de libro pirata de texto escolar en Chile, a color. Tal vez no esté encuadernado, sino anillado. Entonces, cada vez que va a empezar una campaña escolar, hace un par de meses, más o menos, cuando empezaba la campaña escolar, o un poquito, era, "¿Y dónde los vamos a encontrar?". En todas partes, en todas partes. Hay un mercado. Y lo mismo en Bolivia. En Bolivia hay una manzana completa de imprentas piratas. Entonces, más allá de normalizado, además tú dices, oye, ¿y la autoridad qué hace? O sea, si es un delito, ¿no? Es como, bueno, no quiero hacer comparaciones, ¿no? Pero es como que vea que un policía está parado mirando cómo asaltan un banco y ni siquiera llame a su base para pedir apoyo, ¿no? Mira nomás y dice, bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? En Perú pasa cada rato, entonces ¿para qué nos vamos a arriesgar? Y lo mismo pasa en Bolivia. Es bien serio. Porque claro, tú no puedes decir vayan a la cárcel todos, no es lógico, pero puedes decir qué hace el Estado para proteger la actividad formal. Y ya me voy más lejos, porque ya no es solamente el libro pirata, ¿no? Es la medicina clandestina, todas estas ventas raras que ocurren en algunas zonas de Lima de medicina sin receta, cosas de ese tipo que son parte de la informalidad y de la ilegalidad, que nos dice, oye, ¿estoy protegido o me protejo solo? Por eso en algún momento el boom de la protección personal, ¿no? Porque como la policía no te protege, como el serenazgo es ineficiente, entonces yo me contrato un guardaespaldas para que me proteja en la calle. Estamos yendo bien lejos, ¿no? O sea, no es el tema central. Pero lo que quiero decir en otras palabras es, ok, tenemos normas, están bien hechas. Es cierto que están desfasadas respecto a la tecnología, se está trabajando en eso. México es el país más adelantado en términos de la actualización de legislación respecto a mundo digital. Colombia le sigue de cerca. Además, son países que todo el tiempo están haciendo capacitaciones, cursos, seminarios respecto a cómo adaptarse al mundo digital, a cómo adaptar el mundo digital a nuestro día a día editorial. Pero cuando tú volteas a decir ya el Estado, ¿cuándo es la última acción del Indecopi para atacar imprentas piratas? Años de atrás. Es más común encontrar incautaciones de ropa pirata, ¿no? O lo que se llama, lo que nosotros le llamamos bamba, de manera simpática,
En algún momento se veían noticias sobre la incautación de películas, juegos, etcétera. Pero de libros hace años que no hay. Creo que la última en la que yo además participé fue la del año 2016 o 2015. O sea, ya hace 7, 8 años atrás, que no hay una acción de incautación que además es disuasiva. Sí, van a seguir habiendo piratas, pero ahora por lo menos tienen más cuidado, ¿no? Entonces, creo que hay un tema de Estado, por un lado, un tema de nosotros, decía hace un rato el tema del comportamiento empresarial. Si mi competencia es la piratería, ¿qué tengo que hacer para que mi libro sea más barato? Sin sacrificar calidad, sin sacrificar acabado, sin sacrificar contenido. ¿Qué tengo que hacer? Porque claro, como el mercado se achica, ¿no? Se achica, se comprime o hay más competencia, tú dices, pero antes yo vendía 800 ejemplares de una novela en 3 años y ahora difícilmente llego a 200 o 300. ¿Qué hago? ¿Es un tema de precios, un tema de mercado? Hace poco salió publicada la última encuesta de lectura informada, creo que fue en enero, donde decía que estábamos leyendo más. Todavía no es un valor, digamos, wow, pero estamos leyendo más y eso creo que es positivo. Y estamos leyendo más y entonces, ¿quién está vendiendo más? Hay más editoriales independientes, hay más presencia de editoriales de provincias. Pues tú te preguntas, Marco, si no fuera un negocio, ¿no habrían menos editoriales? ¿No saldrían editoriales del mercado? ¿No? Las grandes editoriales transnacionales no publicarían menos. ¿Has visto la cantidad de lanzamientos anuales que tienen las dos más grandes editoriales transnacionales que hay en Perú de literatura? Es impresionante. O sea, dice, pero si no es mercado, si hay piratería. Entonces, hay una razón. Es negocio y el negocio está en tener el precio adecuado y la distribución adecuada. Entonces, ahora nosotros, como editores, como gente que vive del sector, nos preguntamos, ok, presionemos al gremio para ampliar los espacios de distribución del libro. ¿Acaso no hay más ferias ahora de las que habían hace 5 años? Hay ferias a cada rato. Genial. ¿No? Entonces, así como hay más ferias, así como hay más espacios, tenemos que mejorar la distribución, que es el dolor de cabeza de todos los editores de Latinoamérica, no solo del Perú. ¿Cómo hace Marco para que su libro esté en Madre de Dios, ¿no? En Pucallpa o en Tumbes? ¿Cómo hace? Con amigos nada más, porque librerías no tienes, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué canales se utilizan? Canales no convencionales. Había una idea súper interesante hace muchos años. Funcionó poquito, lamentablemente. Antes de la creación del Ministerio de Cultura, el INC, en cada museo grande, significativo de la región, tenía una librería. Y el plan que tenía Lucho Lumbreras en la época de director de la INC era que cada espacio del INC fuera un punto de distribución para los contenidos comerciales. O sea, vendo mis libros de arqueología, de historia, de museología y también vendo por ahí literatura. No prosperó por cuestiones administrativas, orgánicas de una institución pública, pero era una idea interesante. O fue la idea original cuando se crea Libún en los años 90. Libún se crea con esa intención, que cada universidad del Perú, mira que ahora hay más de 100 o alrededor de 100, tuviera una librería y que los alumnos pudieran acceder a todas las ediciones universitarias que necesitaran. Claro, la envergadura era monstruosa, pero era un concepto. Ahora, claro, Libún sigue siendo una asociación sin fines de lucro, ¿no? Pero es una empresa, ¿no? Que tiene, digamos, un comportamiento interesante, que está en muchas universidades, pero no está en las 100 universidades, no puede estar en las 100 universidades. Hay un costo operativo que requiere de Exacto. financiamiento. Entonces, ese asunto de la distribución podría ayudar, no resolver el tema de la piratería, porque mientras más distribuyes, más potencial de venta tienes. Pero si todo se queda en San Isidro, Barranco y Miraflores, ¿en dónde más vendes? ¿No? Y no lo Correcto. digo peyorativamente ni criticando, es donde están las librerías y es donde tú tienes que estar. ¿No? ¿Cuántas librerías hay en Pueblo Libre? ¿Cuántas librerías hay en San Miguel? Bueno, San Miguel está Plaza San Miguel, los centros comerciales de por ahí tienes por lo menos unas 2 librerías. Pero ¿cuántas librerías hay en otros distritos que mover, ¿no? Y ese problema es serio porque la inversión en librerías es alta. Entonces hay que crear este asunto. Entonces es cuestión de sentarnos, ¿no? Y decirle al gremio, oye, ¿por qué no hacemos un plan de desarrollo de distribución, librería, comercialización? ¿Por qué no creamos mecanismos alternativos? Las ferias están bien, ¿no? Pero son temporales, duran 5 días, 6 días. Entonces, esa ampliación del mercado podía ser una herramienta para pelear contra la piratería y el consumo ilegal. Una herramienta. Siempre va a haber piratería, como tú lo has dicho, pero la idea es que acotemos el mercado del libro pirata porque hay más oportunidades. En la medida en que tú tengas más mercado, vas a tirar más. Y si tiras más, tus costos son menores.
¿no? Es un tema Es un simple de win, economías de es escala. Si un win tiras to win. 200 ejemplares, Claro, es un win to win. pero claro, o sea, lo que pasa es que dices, ¿para qué imprimo tanto si no lo voy a vender? ¿Para qué quiero yo esos libros en el almacén? Ah, la impresión por demanda. Ya, la impresión por demanda está en un nuevo boom en Perú, es verdad. Se imprime poquito. Los costos siguen siendo ligeramente superiores a la impresión de un libro de office, pero requiere de tirajes mayores. Entonces no hay un Exacto, equilibrio todavía, pero es un espacio que está cubriendo necesidades. Algunas editoriales lo están usando con mucha, mucha frecuencia. Entonces la pregunta es, cuando el libro, perdón, cuando la impresión por demanda tenga costos tan que imprimir uno o 20 cueste casi igual que imprimir 1000, que son, todavía no pasa, pues. Eso es un claro. tema de tecnología. Va a pasar en algún día, 10 años, 5 años, no lo sé. A la velocidad de la tecnología todo es, puede ser muy rápido, ¿no? Así es, profesor Pero Dante. mientras no existe esa posibilidad, hay que crear otros canales. No Correcto, encuentro muchos mecanismos para luchar contra la piratería, Marco. O sea, no es sanción, penas de 10 años, ¿para qué? Si las de 8 no, ni siquiera hay una persona procesada. Entonces, ¿para qué tienes una ley, un código penal que sanciona con prisión si no hay nadie preso? correcto. No hay nadie. Y es algo que de repente vamos a ver de aquí a muchos años más y seguiremos también con estos espacios para poder seguir viendo justamente estos mecanismos, herramientas que puedan ayudar de algún modo, profesor Dante, a poder contrarrestarla, pero sobre todo también para educar, como usted lo mencionó, que es lo más importante, Gracias, ¿no? sí, gracias por el espacio, Marco. Sé que tenemos el tiempo acotado también. Sí, Pero creo que la cosa va más allá del tema punitivo. O sea, no es solo castigar, sino es que ser creativos en la medida en que podamos crear más espacios, discusión también como más espacios de comercialización, exigirle al Estado, por ejemplo, ahora que el Ministerio de Cultura está otorgando ayudas económicas, me parece fundamental, porque promueve la creación, promueve proyectos, promueve cosas. Pero sigamos trabajando, creo que nuestra tarea principal hasta hoy está alrededor de la docencia y hay que seguir enseñando, ¿no? Hasta que la gente entienda y aprenda, ¿no? correcto, profesor Dante. Le agradecemos muchísimo que haya participado en esta entrevista, en esta conversación, y estaremos también ya retomando con muchos más temas por este mes del libro y las letras aquí en la Escuela de Edición de Lima. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.